Bueno, entonces hoy continuamos con la segunda parte de sistemas de control motor. Recordemos que habíamos hablado en la clase anterior eh, que hay dos sistemas de control motor. Uno que controla el inicio del movimiento para que el movimiento voluntario se haga en el momento que se tenga que hacer y evitar la producción de movimientos indeseados debido a la actividad talámica permanente que puede activar la corteza motora sin necesidad de haber un movimiento, un deseo, un movimiento voluntario. ¿Listo? Ese es el sistema de ganglios basales que lo vimos en la clase pasada. Hoy vamos a ver el sistema cerebeloso, que es, la cual es el encargado de corregir el movimiento en tiempo real. Básicamente asegura que ese movimiento se realice de manera correcta. ¿Listo? Tanto el sistema gangliobasal y el sistema cerebeloso, ambos son sistemas que controlan el movimiento voluntario e influyen directamente en la función de la neurona motora superior. Entonces, ese sistema cerebeloso básicamente es un circuito cerrado igual que el sistema gangliobasal que modifica la actividad de prácticamente todas las neuronas motoras superiores que provocan un movimiento voluntario. ¿Listo? O sea, durante un movimiento voluntario, el cerebelo va a detectar la diferencia entre el movimiento que se ordenó y el movimiento real. Eso es lo que indica detecta el error motor. ¿Sí? Y al detectar el error motor va a activar neuronas, ya sea directamente las neuronas de la corteza cerebral, neuronas motoras en los núcleos rojos, en la formación reticular o en los núcleos vestibulares, para modificar el movimiento o para mantener el equilibrio o para mantener la postura durante la realización de un movimiento voluntario. Esa básicamente es la función del sistema cerebeloso. Aquí está, Profe, señor. una pregunta. Respecto, digamos, a los movimientos motores que son, digamos, respecto a Movimientos. la memoria. Sí, o sea, digamos que, digamos, una persona que, digamos, realiza, digamos, movimientos, una persona que toca un piano, ¿Ah? esa memoria, la memoria motora, ¿queda guardada en los ganglios o en el cerebelo? Ya vamos para allá. Quedan guardadas en una estructura que se llama los núcleos olivares inferiores. ¿Ok? Ahí se quedan Listo. aprendidos los patrones motores. O sea, cuando uno hace un movimiento por primera vez, se va haciendo la comparación y esa información queda guardada en los núcleos olivares. ¿Listo? Ya vamos para allá. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Entonces, aquí hay un esquema en la cual el cerebelo, ¿cierto? Acá tenemos el cerebelo, tenemos a la corteza, la neurona motora superior, que ordena el movimiento de la neurona motora inferior y eso hace que el músculo se contraiga. ¿Ok? Entonces el cerebelo, esa misma neurona motora superior, va a mandar la información motora del movimiento que quiso hacer, ¿cierto? Al cerebelo, pero al mismo tiempo el músculo va a mandar información propioceptiva del movimiento que se está haciendo, debido al estiramiento de tendones, al estiramiento muscular o la tensión muscular, le informa al cerebelo qué movimiento se está haciendo. De esta manera, él compara lo que recibe de la corteza motora con lo que recibe la información de la propiocepción y también se ayuda de otras aferencias, como la visual, como la táctil, como la vestibular, para ayudar a intentar corregir el movimiento. De esa manera, el output, o sea, las eferencias del cerebelo, van a ir a afectar directamente a la neurona motora superior para que se corrija el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente un resumen de lo que hace el cerebelo. Corregir el error motor recibiendo información en vivo al mismo tiempo de la información motora que se quiere hacer, lo que quiere hacer la corteza y lo que realmente está haciendo el músculo debido a la neurona motora inferior. Entonces, antes de meternos, pues tenemos que recordar un poco las funciones del cerebelo. Recordemos que el cerebelo está dividido funcionalmente en tres. Una porción que es el cerebro-cerebelo, que recibe principalmente aferencias de la corteza cerebral. Un espinocerebelo, que recibe directamente de la médula espinal. Y el vestíbulo cerebelo, que recibe principalmente aferencias de los núcleos vestibulares, o sea, la parte del equilibrio. Cada una de estas subdivisiones controla un grupo específico de músculos. Entonces, el movimiento voluntario de las extremidades lo controla el cerebro-cerebelo, esa porción, la postura y el tono muscular, el espino-cerebelo, y el equilibrio, el vestíbulo-cerebelo. Acá vemos las tres partes, vemos el vermis en toda la mitad y los dos hemisferios cerebelosos y unos lóbulos, que es el nódulo y el flóculo, que están en la parte más inferior. Entonces, todo lo que tenga que ver con cerebelo, el vermis y la región paravermiana es el espino cerebelo, que es el que controla la postura,
el resto de los hemisferios cerebrales es el cerebro cerebelo, que básicamente es el que realiza el control de la coordinación motora, el que regula el error motor, el que detecta el error motor, y el nódulo del flóculo, que van a formar el vestíbulo cerebelo, que es el encargado del equilibrio. Todos los tres sistemas usan el mismo sistema, el mismo circuito de retroalimentación que vamos a hablar a continuación. ¿De acuerdo? También es importante recordar, en anatomía vimos de que hay tres pedúnculos, o sea, tres paticas que unen el cerebelo con partes del tallo cerebral. El pedúnculo cerebeloso superior une el cerebelo al mesencéfalo, el cerebeloso medio lo une a la protuberancia y el cerebeloso inferior lo une al bulbo raquídeo. Entonces, el pedúnculo cerebeloso superior es exclusivamente eferente. De ahí sale información desde el cerebelo hacia la corteza motora y premotora y hacia el tálamo, o sea, devolviendo la información de cuál es la corrección que se tiene que hacer. ¿Okay? El pedúnculo cerebeloso medio es exclusivamente aferente. De ahí entra información desde la corteza motora, ¿cierto? La información a través de los núcleos pónticos que vamos a ver después, llega la información. Entonces, por el pedúnculo cerebeloso superior sale información hacia la corteza, por el pedúnculo cerebeloso medio entra la información desde la corteza y el pedúnculo cerebeloso inferior es mixto, tanto aferente como eferente, y entra y sale información desde el tallo cerebral y desde la médula espinal. O sea, el resto de aferencias que requiere el cerebelo para funcionar. Eferencias vestibulares, eferencias propioceptivas, eferencias visuales, en sí. ¿Listo? Acá vemos, entonces un resumen, el pedúnculo cerebeloso superior o rostral, que manda la información hacia la corteza, el pedúnculo cerebeloso medio, que recibe la información que reviene de la corteza cerebral, y el pedúnculo cerebeloso inferior, que recibe mixto, tanto aferente como eferente, y comunica el tallo y la médula espinal entre uno y otro. Muchachos, recordemos que la médula, el término médula en inglés, hace referencia a bulbo raquídeo, ¿ok? Entonces, para que no se me confunda, cuando lean médula en inglés es bulbo raquídeo, y cuando hablamos de médula espinal es spinal cord en inglés, ¿listo? Entonces, para que no se me confundan ahí. Entonces, médula es bulbo raquídeo en inglés. Pons es puente, midbrain es mesencéfalo. Entonces, también recordemos, aparte de los pedúnculos cerebelosos, los núcleos cerebelosos. Recordemos que hay 4 núcleos, el núcleo dentado, que es el más grande, que es el que vemos en los cortes anatómicos, ¿cierto? Que tiene forma como de saco arrugado o forma de dientes, ¿sí? Es el más grande y está ubicado en el pedúnculo cerebeloso superior, ¿cierto? Tenemos el núcleo del fastigio en toda la sustancia blanca del vermis y los dos núcleos globoso y emboliforme que se encuentran en la profundidad de los hemisferios cerebelosos. Esos núcleos van a recibir la información que proviene de la corteza cerebelosa y son los que van a mandar la información hacia afuera, o sea, los que van a sacar la información del cerebelo. Toda la información o casi toda la información que sale del cerebelo hacia otras partes pasa por los núcleos cerebelosos, ¿listo? O sea, los eferentes, las neuronas eferentes del cerebelo están localizadas en los núcleos cerebelosos profundos, ¿de acuerdo? Entonces, como lo dije, están en la sustancia blanca, contienen las neuronas eferentes del cerebelo, ¿sí? Del núcleo dentado, de las neuronas del núcleo dentado salen las eferencias hacia el tálamo y la corteza cerebral, la corteza motora. De los demás núcleos, globoso, emboliforme y del fastigio, salen eferencias hacia el resto de estructuras, hacia el tallo cerebral y hacia la médula espinal, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con equilibrio, o sea, hacia los núcleos vestibulares, no pasa por los núcleos cerebelosos profundos. Por eso dije, casi toda la eferencia del cerebelo pasa por los núcleos cerebelosos profundos, excepto las eferencias que van a los núcleos vestibulares relacionados con el equilibrio. Esas eferencias salen directamente de la corteza sin hacer paso por los núcleos cerebelosos profundos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Bueno, entonces, No, señor. para entender el circuito cerebeloso vamos a empezar a hablar de las aferencias y las eferencias. ¿Qué es lo que recibe el cerebro y qué es lo que manda qué es lo que produce, la respuesta que produce el cerebelo? ¿Okay? Primero vamos a hablar de qué es esa información que entra y sale y después de la manera como la integra. ¿Listo?
Entonces vamos a empezar a hablar de las aferencias al cerebelo, o sea, ¿qué recibe? Y la principal aferencia del cerebelo entra por el pedúnculo medio, el pedúnculo cerebeloso medio, y proviene a partir de la corteza cerebral motora. Básicamente es la información motora de lo que yo quiero hacer. ¿Listo? La misma información motora que manda mi corteza premotora, la manda la neurona motora inferior, esa misma información la manda al cerebelo, o sea, informándole qué quiero hacer, ¿listo? O qué se ordenó hacer, ¿listo? Esa información llega al cerebelo por el pedúnculo medio y se conoce como el tracto córtico ponto cerebeloso, ¿ok? Su nombre lo dice, viene de la corteza, después llega a los núcleos pónticos y después pasa al cerebelo. Esos axones ese tracto es formado por axones de las células piramidales de la corteza motora. Desde ahí descienden por toda la cápsula interna y llegan, hacen relevo en las neuronas de los núcleos pónticos. Los núcleos pónticos son los núcleos que se encuentran en toda la parte anterior de la protuberancia. Ahí se encuentran unos núcleos, ahí llegan los axones de ese tracto corticoponto cerebeloso, cruzan la línea media y van a empezar a formar los axones, los tractos que van a llegar por el pedúnculo cerebeloso medio. O sea, es una información que baja, desciende la corteza, llega al puente, llega a los núcleos del puente, a los núcleos pónticos, cruza la línea media y se va hacia el hemisferio cerebeloso contralateral. ¿Ok? Como lo dije, esa información motora es lo que se quiere hacer. Le está mandando, informándole al cerebelo qué movimiento quiero hacer. ¿Ok? Acá vemos entonces el puente, vemos los pedúnculos cerebelosos medios y vemos los núcleos pónticos, los núcleos del puente, que son los que reciben los axones, que se van a cruzar a ese nivel. Por eso el puente tiene esa formación rayada, ¿sí? Si ustedes ven el puente, la parte externa tiene como una superficie rayada que es causada por esos axones que van hacia cada uno de los hemisferios cerebelosos. ¿Listo? Esa es la principal aferencia, pero también recibe otras aferencias. La otra aferencia importante que recibe es desde los núcleos olivares inferiores. Los núcleos olivares inferiores se encuentran en el bulbo raquídeo y forman esa protuberancia en el bulbo que se llama las olivas, ¿cierto? Las olivas del bulbo raquídeo es como la protuberancia que se forma en la cara anterior. Por debajo están los núcleos olivares inferiores. Ese núcleo, las neuronas de ese núcleo olivar reciben aferencia de la corteza motora, ¿cierto? Básicamente lo que recibe es la información ya modificada aparte de la corteza motora de cómo se debe hacer el movimiento, ¿sí? O sea, ese núcleo olivar inferior lo que recibe información inicialmente de la corteza cerebral, ¿cierto? También recibe información del núcleo rojo, ahora explicamos, y va a empezar a acumular la información motora de cómo debo corregir el movimiento para que cuando lo vaya a hacer nuevamente ya sea más fácil realizarlo. Por eso al principio es difícil hacer un movimiento fino y poco a poco uno lo va haciendo y esa información se almacena en el núcleo olivar inferior. ¿Ok? Arriba en la corteza premotora se almacena el patrón. ¿Qué movimiento, qué patrón, qué secuencia de movimientos tengo que hacer? Pero en el núcleo olivar inferior ya está el patrón exacto de cómo realizar el movimiento para hacerlo correcto. Con respecto a contracción de músculos agonistas y antagonistas, cuál es el músculo que tiene que contraerse más, cuál es el músculo que tiene que inhibirse más, para poder hacer ese patrón que está guardado en la corteza premotora, hacerlo bien. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es no saber abotonarse la camisa porque se me olvidó cuál es el patrón, que ya es un daño de la corteza premotora y eso se llama apraxia, ¿cierto? Que no sé cómo abotonarme porque eso ya lo había aprendido y se me olvidó. A otra cosa es que yo sé cómo hacerlo, voy a intentar hacerlo, pero no se me pierden los dedos, no puedo coger el botón porque hay una incoordinación, como cuando estamos borrachos, que podemos hacer el movimiento, sabemos cómo hacerlo, pero no lo hacemos bien porque no hay quien corrija el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces los núcleos olivares inferiores almacenan la forma como realizar ese patrón motor. ¿Listo? Los axones de estas neuronas van a cruzar la línea media y se dirigen al hemisferio cerebeloso contralateral y esa vía es conocida como el tracto córtico ólivo cerebeloso. Corteza, núcleos olivares y cerebelo. ¿Dónde están los núcleos olivares inferiores? Aquí están, al lado de las pirámides.
en el bulbo raquídeo superior. Aquí está el núcleo olivar inferior y aquí en estas neuronas se almacena el patrón motor corregido para hacer el movimiento más fino, ¿de acuerdo? ¿Qué otra se diferencia? Entonces, corteza motora, ¿cierto? Núcleos olivares inferiores y las referencias que provienen del pedúnculo inferior desde la médula espinal y los núcleos vestibulares. Esta información básicamente es toda la información mecanoreceptora y propioceptiva que asciende por la médula espinal a través de los tractos espinocerebelosos y el tracto grácil cuneiforme. Desde ahí y de igual manera de los núcleos vestibulares llegan esa información, toda esa información al hemisferio cerebeloso del mismo lado, ¿ok? Información de equilibrio, información mecanoreceptora e información vestibular llega directamente al hemisferio ipsilateral, al hemisferio del mismo lado, no se cruza. La información en este caso no se cruza. ¿Listo? Acá vemos un resumen de las aferencias. ¿Ve? Vemos la corteza del cerebelo, que básicamente es lo que actúa el cerebelo. Vemos la corteza motora, que es la principal aferencia, hace un relevo en los núcleos del puente y por el pedúnculo cerebeloso medio llega a la corteza cerebelosa. ¿Listo? Tenemos otras aferencias como la médula espinal o como los núcleos vestibulares que dan información de equilibrio y dan información propioceptiva. Llega al pedúnculo cerebeloso inferior, también a la corteza, por medio del pedúnculo cerebeloso inferior, llega a la corteza cerebelosa. Y tenemos a la oliva inferior. Esta oliva inferior recibe información de la corteza motora, también manda la información a la corteza cerebelosa. Ya vamos a ver un poquito más adelante la función real de esa oliva inferior. Acá vemos las aferencias que vienen desde la corteza. Básicamente son axones motores que llegan a los núcleos pónticos y de ahí a la corteza, oliva inferior y los núcleos que vienen de la información que viene de la médula espinal. Ya llega el cerebelo y recibe esa información y la empieza a contrastar y manda una respuesta. Esa eferencia sale principalmente por el pedúnculo superior. Hay dos grandes tipos de eferencias, dos grandes de respuesta. Primero, la respuesta hacia la corteza, la respuesta de regreso a la corteza motora, ¿cierto? O sea, la corteza motora da una información e inmediatamente el cerebelo se la devuelve, ¿cierto? Se la devuelve informando y haciendo modificaciones en la neurona motora superior para que el movimiento se realice de manera correcta. ¿Listo? Esta información vuelve nuevamente a pasar por el tálamo, o sea, como una vía motora, como una vía sensitiva típica, sale el cerebelo, núcleos cerebelosos profundos, principalmente el dentado, tálamo y llega nuevamente hacia la corteza motora, tanto primaria como la premotora, la secundaria. También esa información llega a los colículos superiores. Recordemos que los colículos superiores es la corteza motora superior, la neurona motora superior de los movimientos oculares. Entonces, también esa información de regreso, información de cómo debe hacerse el movimiento, se regresa al colículo superior. ¿Listo? Otra segunda aferencia es hacia el núcleo rojo. ¿Sí? Recordemos que el núcleo rojo se encuentra en el mesencéfalo. ¿Sí? Esa información, el núcleo rojo recibe la información de la modificación, de qué tengo que hacer para corregir ese movimiento. ¿Sí? Ese núcleo rojo se encuentra en el mesencéfalo y hay dos grupos neuronales. Uno, que son las neuronas magnocelulares, neuronas grandes, que envían la información hacia la neurona motora inferior de la médula espinal, por el tracto rubroespinal. ¿Sí? O sea, básicamente esas neuronas son neuronas motoras superiores que van directamente a modificar la neurona motora inferior de la médula espinal, corrigiendo el movimiento principalmente de extremidades superiores. ¿Ok? El núcleo rojo es una estructura muy prominente y casi exclusiva de los animales que usamos las manos o tenemos las manos, o sea, usamos las manos de manera diferente a los pies. ¿Cierto? Entonces, los animales que tienen 4 extremidades, la gran mayoría de ellos tienen cuatro patas para caminar, o tienen unas para caminar, que son los pies, y otra para manipular objetos, que serían las manos. ¿Ok? Los simios y los humanos tenemos un núcleo rojo muy desarrollado, porque obviamente ese núcleo rojo es el que va a coordinar el movimiento fino de las manos. ¿Listo? Entonces, las neuronas magnocelulares, las grandes del núcleo rojo, son las que van a formar el tracto rubroespinal. Pero existen unas neuronas parvocelulares, una vía parvocelular o neuronas más pequeñas que envían esa información corregida al núcleo olivar inferior. De esta manera
la oliva me recibe doble aferencia de la corteza motora y del núcleo rojo para almacenar la información motora. Acá vemos donde damos cuenta del círculo. Entonces la corteza motora manda la información al núcleo rojo, ¿cierto? Ese núcleo rojo manda la información al tracto rubroespinal para modificar el movimiento, pero también manda la información al núcleo olivar inferior. De esa manera, cuando el movimiento, ese mismo movimiento se quiera volver a hacer, ya está la información guardada en el núcleo olivar inferior y va a ir a modificar directamente la información en el cerebelo. Entonces es como una especie de backup, como una especie de lugar donde almaceno la modificación corregida. No es solamente hacerla por medio del núcleo rojo, sino guardarla para futuras acciones. De esa manera, la práctica motora hace que el movimiento sea mucho más fácil de realizar, ¿sí? Que al principio sea difícil, pero poco a poco sea un poco más fácil. Y finalmente, inferencias que van hacia el tallo cerebral y la médula espinal. ¿Hacia dónde van? Hacia la formación reticular para las modificaciones de todo lo que tenga que ver con información motora, con el mantenimiento de la postura y lo que habíamos hablado de la anterocepción, ¿cierto? Esta vía llega la información por medio del tracto reticulo espinal. O sea, llega del cerebelo a la formación reticular y de ahí pasa a la médula espinal por medio del tracto retículo espinal. ¿Listo? Esa información, como casi toda, pasa por los núcleos cerebelosos profundos, en este caso por el núcleo del fastigio. Entonces, núcleo dentado recibe la información cerebelosa y la manda principalmente hacia la corteza, ¿cierto? Oliva inferior y núcleo rojo por medio de lo dentado y el emboliforme, y el núcleo del fastigio hacia la formación reticular. Y finalmente, hacia los núcleos vestibulares, que son los núcleos encargados del equilibrio. Ellos reciben la información de los órganos otolíticos para los movimientos de la cabeza, pero también hay neuronas motoras, que son las encargadas de coordinar los movimientos relacionados con el equilibrio. ¿Listo? Desde ahí sale el tracto vestíbulo espinal. Recuerden que es la única vía eferente cerebelosa que no pasa por los núcleos cerebelosos profundos. ¿Listo? Todas, dentado, emboliforme, globoso y el fastigio, reciben información eferente, excepto la que va hacia los núcleos vestibulares. ¿Listo? Acá un resumen de las eferencias. ¿Listo? Tenemos a la corteza cerebelosa, que es la productora de las eferencias. Toda esa información, casi toda la información, va hacia los núcleos cerebelosos profundos. ¿Listo? De esos núcleos cerebelosos profundos, la información se va hacia arriba de la corteza motora, haciendo relevo talámico por medio del pedúnculo cerebeloso superior, ¿cierto? También por el pedúnculo cerebeloso inferior sale información hacia la formación reticular y hacia el núcleo rojo, ¿cierto? Y la corteza cerebelosa manda información a los núcleos vestibulares sin hacer paso por los núcleos cerebelosos profundos. También por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿de acuerdo? Todos estos tres, los núcleos vestibulares, la formación reticular y el núcleo rojo, van a afectar ya directamente las neuronas motoras inferiores. Pero recuerden que la influencia directa de la corteza cerebelosa, del cerebelo como tal, es sobre las neuronas motoras superiores. Ellos modifican la actividad de la neurona motora superior. ¿Listo? Muchachos, ¿claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Me puedes volver a repetir ese esquema, por favor? Claro. Ok. Entonces, este esquema es de las eferencias, de la respuesta del cerebelo a esas aferencias que hubo. ¿Listo? Recordemos, aferencia, lo que llega básicamente de tres partes: de la corteza motora, que es lo que quiero hacer; de la médula espinal, de la información propioceptiva, qué estoy haciendo; y de la oliva inferior, recuerde que así hay que hacerlo. ¿Sí? Básicamente son las tres aferencias que recibe el cerebelo. ¿Listo? ¿Y cómo responde el cerebelo? Obviamente responde por medio de los núcleos cerebelosos profundos. O sea, la vía, todo lo que sale del cerebelo, casi todo, pasa por los núcleos cerebelosos profundos. Entonces, ¿qué responde el cerebelo? Primero a la corteza motora, a la que está haciendo el movimiento, pilas, movimiento hay que hacerlo así. ¿Listo? Y esa vía sale por el pedúnculo cerebeloso superior, haciendo relevo talámico hacia la corteza motora. ¿Ok? También esa información se la manda a los tres núcleos del tallo, a los núcleos vestibulares, formación reticular y núcleo rojo.
¿Para qué sirve el núcleo rojo? Movimiento fino de las manos, de extremidades superiores. ¿Listo? Formación reticular, mantenimiento de la postura, y núcleos vestibulares, mantenimiento del equilibrio. ¿Ok? Entonces, toda esa información sale por el pedúnculo cerebeloso inferior, informándole también a esas neuronas, a esas neuronas motoras superiores qué cambios hay que hacer para corregir movimiento de las manos, corregir la postura, corregir el equilibrio. La diferencia en este caso es que la que va a la formación reticular y núcleo rojo sí pasa por los núcleos cerebelosos profundos, pero la corteza cerebral, la información que sale hacia los núcleos vestibulares, que es equilibrio, no sale, no pasa por los núcleos cerebelosos. ¿Listo? No pasa por los núcleos cerebelosos. ¿Ok? Entonces, toda la información que sale del cerebelo pasa por los núcleos cerebelosos profundos, excepto la de los núcleos vestibulares, la que relacionada con el equilibrio. Todas esos tres neuronas motoras van a modificar a la neurona motora inferior en la médula espinal para corregir el movimiento. ¿Listo? Gracias, profe. Ok, bueno, entonces ya conocimos, creo que quedó claro las aferencias, la información que recibe el cerebelo, de dónde viene esa información y la respuesta hacia dónde, ¿cierto? Cuáles son las modificaciones que va a hacer el cerebelo para la corrección del movimiento, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de esa corteza cerebelosa, que es el núcleo integrador. Ahí es donde llegan todas las aferencias y se regula, ¿listo? Para hablar de corteza cerebelosa, igualmente tenemos que hablar de la histología. Esa corteza cerebelosa está formada por tres capas. Una capa externa, que es la que está en la superficie, o sea, en contacto con la pía madre, que es la capa externa o molecular. Una capa intermedia, que es la capa de células de Purkinje, y una capa interna o capa de células granulares. Hay varios tipos de neuronas cerebelosas. La principal neurona aferente, la que recibe la información, es la célula granular. ¿Listo? La célula de Purkinje es la principal neurona eferente de la corteza, la que saca información. Y hay otras células de Golgi, en cesta, estrelladas, que modulan la información y que sirven como interneurona. ¿Listo? Pero básicamente la granular recibe la información y la de Purkinje saca la información de la corteza cerebelosa. ¿Cómo se empieza a integrar esas neuronas? Vamos acá. Acá está la corteza cerebelosa. Vemos la capa externa, la capa molecular, formada básicamente por dendritas de todas las neuronas que acabamos de hablar. Una capa de células de Purkinje donde están los núcleos del cuerpo de las células de Purkinje, y una capa de células granulares donde están los núcleos de las células granulares. ¿Listo? Entonces, son tres capas, una capa exclusivamente de conexión, la capa de células de Purkinje y una capa de células granulares. Entonces, la principal neurona, la neurona eje de la corteza cerebelosa es la célula de Purkinje, la neurona de Purkinje. Esa neurona es como la clave en toda la integración de la información a nivel de la corteza cerebelosa. ¿Listo? Tiene una forma muy característica. Tiene un núcleo grande, un único axón que se dirige hacia los núcleos cerebelosos profundos y una cantidad de dendritas que se ramifican. Mira, acá tenemos un único axón grandote, el cuerpo celular y una cantidad de dendritas, ¿cierto?, que se distribuyen en la capa molecular, en la superficie externa del cerebelo. Acá vemos los cuerpos neuronales, vemos la cantidad de dendritas, cómo se ramifican, ¿listo?, en esta capa externa. ¿Listo? Esa neurona, esa célula de Purkinje recibe aferencias, aunque no es la principal, ella recibe aferencia proveniente de los núcleos olivares inferiores. Recuerde que la información de los núcleos olivares inferiores le da la información del recuerdo de cómo hacer el movimiento, cómo debe hacer correctamente el movimiento, ¿sí? Entonces, esas fibras, esos axones que vienen del núcleo olivar inferior se conocen como fibras trepadoras. Fibras trepadoras, ¿por qué? Porque acá miren, acá vienen las fibras trepadoras y ellas llegan y empiezan a trepar literalmente las dendritas de esa célula de Purkinje. ¿Sí? Llegan y se enrollan en las dendritas y para que llegue la información proveniente de la oliva inferior. Esas son las fibras trepadoras. Llegan directamente a la célula de Purkinje. ¿Listo? Acá vemos la forma de las células. Y las células granulares van a recibir el resto de aferencias.
ese resto de aferencias, lo que viene de la corteza motora, lo que viene de los núcleos vestibulares de equilibrio, lo que viene de la propiocepción por parte de la médula espinal, todas esas aferencias se conocen como fibras musgosas, ¿ok? Entonces, dos fibras, una que llega a la célula de Purkinje, que se llaman las trepadoras, provenientes de la oliva inferior, ¿cierto? Que ya traen información modificada de cómo tengo que hacer el movimiento, ¿listo? Y otra que viene proveniente de la corteza motora, de la propiocepción, de cómo estoy haciendo el movimiento. Esas se llaman las fibras musgosas, ¿ok? Esas fibras van a llegar a la neurona, a la célula granular, a la neurona granular del cerebelo. Esa neurona es la más abundante que hay en el encéfalo humano. ¿Listo? O sea, de todo el cerebro que es tan grande y el cerebelo que es un poco más pequeño, son las células glandulares las más abundantes que hay en el encéfalo. ¿Listo? O sea, la cantidad de neuronas glandulares que hay es bastante alta, porque recibe información de múltiples partes y la concentra toda en las células de Purkinje. ¿Listo? Entonces ya empezamos a ver cómo toda esa gran información se concentra en una sola neurona. ¿Listo? Que es la neurona, la célula de Purkinje. ¿Ok? Esa neurona tiene una forma peculiar. Esa neurona tiene un cuerpo, ¿cierto? Tiene algunas dendritas que comunican con las otras neuronas. Acá viene la fibra musgosa y llega a la célula granular. Tiene una única dendrita grande que se dirige hacia la capa molecular y ya en la superficie se divide en dos, formando fibras, lo que se conoce como las fibras paralelas, una fibra en T. ¿Sí? Esas fibras, esa cantidad de fibras dispuestas de todas las células granulares son las que le dan la superficie rayada al cerebelo. Si ustedes van a ver el cerebelo en vivo, que no lo pudimos ver desgraciadamente, ¿sí? Vamos a dar cuenta que tiene una superficie rayada. Esas superficies rayadas son paralelas y son formadas por esa gran cantidad de axones que van y vienen provenientes de la célula granular. ¿Listo? ¿Para qué hacen esto? Para comunicarse, mira, acá hacen contacto con la célula de Purkinje, para hacer el contacto con la célula de Purkinje, con la mayor cantidad de células de Purkinje. De esa manera, la información se integra de manera general, todo lo que llega se concentra en la célula de Purkinje. ¿Listo? O sea, esa célula de Purkinje recibe la aferencia proveniente de la oliva directamente, de la oliva inferior, por medio de las trepadoras, y recibe todo el resto de aferencias por medio de estas conexiones por las fibras paralelas, obviamente con todas las demás células de Purkinje para integrar la información. De esta manera tenemos un circuito más o menos así, ¿sí? Tenemos la célula de Purkinje, ¿cierto? Con sus múltiples axones, sus múltiples dendritas en la capa molecular, ¿sí? Tenemos esta fibra trepadora que llega y hace contacto, hace sinapsis en todas estas dendritas. Tenemos la célula granular que llega y hace, mira las fibras en forma de T que se dividen para comunicarse con la mayor cantidad de células de Purkinje, y esas células granulares reciben las fibras musgosas. Esas fibras musgosas reciben información del resto de aferencias. La fibra trepadora de las olivas inferiores, de la corrección del error motor, o sea, la experiencia motora, más o menos, como es la mejor palabra, y las fibras musgosas de lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer. ¿De acuerdo? Todo eso se concentra en la célula de Purkinje. Las otras células, las células en cesta, células en canasta, en fin, son interneuronas que ayudan a modificar, pero básicamente el circuito importante viene siendo célula granular, célula de Purkinje y las dos aferencias, fibra trepadora y fibra musgosa. Finalmente, esta célula de Purkinje, el axón, va a terminar en la neurona de los núcleos cerebelosos profundos, que es la que va a mandar la información hacia afuera del cerebelo. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Muy enredado? No, profe. ¿Está bastante claro? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Básicamente, esta célula de Purkinje es inhibitoria, ¿ok? Y me va a inhibir la neurona de los núcleos cerebelosos profundos. Básicamente, si no hubiera absolutamente ninguna información, si no hay ningún tipo de movimiento, si no se está realizando ningún tipo de movimiento, esta neurona está inhibiendo la neurona de los cerebelosos profundos y no hay aferencia, o sea, no sale ninguna información del cerebelo. Y no tendría por qué, porque no estoy haciendo ningún movimiento, o sea, no estoy corrigiendo, no tengo que corregir ningún movimiento porque no se está haciendo nada. Entonces, la información neta de la célula de Purkinje
básicamente es inhibir la neurona. ¿Listo? Entonces, si ella no hay ninguna actividad, está inhibiendo el cerebeloso profundo y no se hace ninguna corrección, no se hace absolutamente nada. ¿Ok? Esa célula de Purkinje tiene dos grandes aferencias, una que viene de las glandulares y otra que viene de los núcleos olivares. Esa célula de Purkinje compara las dos informaciones y controla esa inhibición hacia los núcleos cerebelosos profundos. ¿Sí? Acá vemos entonces un circuito un poco más complejo. La célula de Purkinje, que es inhibidora sobre la célula del núcleo cerebeloso profundo. Vemos las dos fibras, tanto la musgosa como la trepadora, son activadoras, son glutamatogérgicas, y ambas activan tanto el núcleo cerebeloso profundo como directa o indirectamente la célula de Purkinje. ¿Ok? Entonces, esa información, mire, la que viene de la orilla inferior me activa el núcleo cerebeloso profundo, y la que llega desde la corteza, desde la médula espinal, lo propioceptivo, también me activa, y a la vez también me activa la célula de Purkinje directamente por medio de las trepadoras o indirectamente por medio de la musgosa. ¿Listo? De esa manera, esa célula de Purkinje que es inhibitoria va a recibir información, y esa misma información la va a recibir el núcleo cerebeloso profundo. De esta manera, acá vemos el esquema un poco más resumidito, el núcleo cerebeloso profundo solo va a disparar si la información que viene de acá es diferente a la que viene de las fibras trepadoras. ¿Sí? Si las fibras trepadoras mandan una información que activa tanto la célula de Purkinje como el núcleo cerebeloso, es exactamente igual a la información que viene de la corteza y la célula granulosa, la información, la célula de Purkinje se inhibe y no hay ningún movimiento. ¿De acuerdo? O sea, no se hace ninguna modificación. Pero si lo que yo recibo de la corteza o de la propiocepción es diferente al aprendizaje motor, va a haber un desequilibrio en esa información, se va a disminuir la actividad, se va a activar la célula de Purkinje o se va a inhibir la célula de Purkinje, dependiendo si hay mayor o menor información, y eso va a traducirse en la actividad del núcleo cerebeloso. O sea, lo que hace el cerebelo es comparar la información. La misma información llega a la célula de Purkinje y al núcleo cerebeloso y la compara. Si hay algún desequilibrio en esos dos sistemas, en el sistema del aprendizaje motor o en el sistema de la información del movimiento que se quiere hacer y que se está realizando, pues obviamente va a haber un desequilibrio acá. Por ejemplo, voy a hacer por primera vez un movimiento. Lo voy a hacer por primera vez. O sea, no tengo ningún tipo de aprendizaje motor acá en este nivel. Entonces, toda la información me activa el núcleo cerebeloso, ¿cierto? Me activa la célula de Purkinje. La célula de Purkinje va a haber un desequilibrio porque no hay quien me active acá el núcleo cerebeloso. O sea, va a haber modificación del movimiento por parte del núcleo cerebeloso. ¿Listo? Si hay un equilibrio entre las dos, la información de la célula de Purkinje va a ser igual a la del núcleo cerebeloso y va a inhibir el núcleo cerebeloso y no va a mandar información motora. ¿Ok? Entonces esa es la manera como los dos sistemas se busca un equilibrio. Existe un equilibrio entre los dos sistemas para activar o no activar el núcleo cerebeloso. Recordando que la célula de Purkinje es inhibitoria. ¿Listo? Entonces, ahí pongo un ejemplo. Si hago un movimiento que nunca he hecho, o sea, no tengo aprendizaje motor ahí, pues obviamente va a predominar esta activación y eso va a provocar la activación del núcleo cerebeloso, que saca información a la corteza, vaya llenando la información al olivo inferior para que cuando lo vuelva a hacer ya se equilibre y el núcleo cerebeloso se inhiba y el movimiento se haga de manera correcta. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿alguna pregunta? Hasta acá, ¿quedó claro? Sé que al final es un poquito complejo el circuito, pero yo pensaría de que lo simplifique lo máximo posible para que lo pudieran entender. Bueno.